Buenas tardes, mucho gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Licenciado. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenido, mucho gusto. Bueno, vamos a empezar. Tuvieron ahí su descansito la semana pasada, ¿verdad? Y hoy creo que nos está costando un poquito. Me han escrito que todavía van muchas personas en camino por el tema de la lluvia. Entonces, les pido favor que las personas que vayan manejando, si hacen favor de apagar su cámara, por favor, ya solo que vayan ahí escuchando. Sí, hay bastante tráfico. Sí, me han hablado también de eso, Melissa, que hay problema con los semáforos, ¿verdad? Pero sí, es cierto, Madeline, pero si ya está en su casa, prepárense ahí algo y con mucho gusto aquí damos tiempo mientras terminamos de entrar. En temas de examen de recuperación, el examen es este sábado y estamos a las 5 de la tarde. Perdonen, todavía me han preguntado el contenido del examen. Las personas que no estuvieron conmigo, busquen ahí personas que les puedan apoyar con esto. Entra en un libro que utilizamos, las páginas del libro, el código. Y el examen es verbal, por favor, a las 5 de la tarde vamos a ingresar, tienen que ir encendiendo sus cámaras para poder, para que yo les pueda ir haciendo las preguntas. Y así de una vez ustedes saben cuánto van a sacar, porque de 10 preguntas, cuántas son las que van a tener buenas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos también un tema ahí de una prueba corta de trasladar una tarea, pero por cuestiones también de que esto nos consumiría un poco de tiempo y hay personas todavía en camino. Entonces vamos a suspender esto, por favor, la tarea que usaron y en su momento, cuando ya alimentemos esa tarea con otros temas, les voy a pedir favor, si es necesario que me la envíen, por favor. Disculpen, ¿ya tienen ustedes alguna información de fecha tentativa de examen o todavía no ha publicado nada la facultad? Aún todavía no han dicho nada, Lic. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ustedes tenían ahí que leer el tema de los contratos de mandato. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o podemos ir ya cambiando de tema o hay algún aspecto que ustedes tengan duda. Dentro del ejercicio que ustedes hicieron, tenían ustedes que separar, después de la definición, las obligaciones y los derechos de los mandantes y del mandatario. Quiero, por favor, que nos ubiquemos también en el libro, por favor. Estoy aquí. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí tengo unas dudas respecto a las clases que hemos tenido. Ajá. Fíjese que en su última clase usted decía que sin el mandato, o sea, que el mandato debe establecer un plazo, pero que si no se establece ese plazo, será por tiempo indefinido. Sin embargo, en el artículo 1726, no sé si yo lo estoy interpretando mal, pero dice que cuando no se exprese duración, se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento. Sí, en ese tema del plazo, gracias señorita. Fíjense que van ustedes a encontrar ahorita en el libro, a partir de la página 135, van a encontrar pues todas las explicaciones de esto y con la duda que la pregunta que hace la señorita Gloria, fíjense que en cuanto al plazo se establece que para ciertos mandatos que no se especifique se va a tomar como esos 10 años que dice la señorita. Sin embargo, van a encontrar también que dentro de
de las especificaciones del plazo, si no se menciona el plazo, pues tendrá como vencimiento el ejercicio de la acción. Si la función por la cual esta persona ha encomendado a otra para tal función específica, al cumplirse esa función, aunque no se mencione, pues se establecerá como que está vencido. También en esto que me dice usted, hágame el favor de repetirme el artículo. Es el 1726. Me hace favor de leerlo, por favor. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Muy bien, gracias. Entonces, es de hacer notar esto que dice la señorita, que si la norma únicamente es aplicable al mandato general y solo el adquiriente tiene la aplicación en ausencia de la manifestación de la voluntad y esto no se establece, se considerará el vencimiento del mismo para las funciones establecidas. También va a encontrar, señorita Gloria, situaciones en las que no se menciona el plazo establecido, pero si la función de es evidentemente para la venta de un determinado bien, se estimará vencido al cumplimiento de la obligación. Ahora bien, cuando en la aceptación del mandato puede que también tengan ustedes alguna confusión, ya que la manifestación de la aceptación de la obligación del mandato establece que debe de ser expresa la aceptación del mandatario en cuanto a las funciones del mandante. Pero también lo van a encontrar ustedes establecido en que esta aceptación puede hacerse dentro del mismo acto, es decir, en el mismo contrato se acepta el cargo, como también se puede hacer la aceptación en un contrato aparte, o bien la aceptación puede ser tácita. Lo mismo sucede con el plazo. Si no se establece, pero la función está cumplida, se considera vencido su plazo. De la misma forma, la aceptación puede ser tácita porque no se establece, pero el solo llevar a cabo las funciones en el mandatario se establece la aceptación del mismo. La aceptación del mandato, si es en un solo acto, es porque ambas personas comparecen ante ustedes a otorgar la voluntad y a aceptar el mandatario. Pero la aceptación aparte puede ser en un ejemplo en que el mandato esté otorgado en el extranjero a favor de una persona aquí en el país. El mandante allá otorgó la función, manifestó su voluntad y encomendó a una persona para que sea su mandatario, pero no puede hacer en un mismo acto porque el mandatario se encuentra aquí. Entonces la aceptación se puede hacer en un documento aparte, como también al momento de realizar el acto se considera la aceptación del mandatario. Melanie, ¿qué manda? Licenciada. Licenciada, buenas tardes, perdón, no sé si le puedo preguntar algo todavía del contrato de promesa. Es que he estado intentando investigar de un artículo, pero la verdad no me termina de quedar claro. Dígame. Es el artículo 1685, porque dice que cuando en la promesa se contiene el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato. O sea, yo entiendo que aunque pague la multa no es que se vaya a cumplir el contrato, pero después dice pagada la multa cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Entonces no sé si se contradice o quiere decir de que si paga la multa, o sea, sí, es que no lo entiendo, la verdad, no comprendo. Nos vamos a ir unos artículos más arriba, Melanie, porque esto se refiere cuando hay dentro de las cláusulas del contrato se establece la función de una multa si no se acepta la obligación, si ya no se lleva a cabo el contrato. Dice, si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez. Luego dice, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del mismo. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que sea ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. Y en el artículo que usted menciona, cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar
que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, cuando esto sucede, señorita, cuando el motivo por el cual no se ha celebrado el contrato es porque existe una multa pendiente de pagar. La persona que va a vender tiene algún obstáculo que le permite que el bien esté libre. Entonces, cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Puede ser el caso en que el bien tenga alguna situación pendiente, como puede ser que esa multa se establezca dentro de los pactos que ellos establezcan, que si ya no se lleva a cabo el contrato, se proceda al pago de una multa, ¿verdad? No entendí. Licenciada, ¿Qué manda? yo lo que entiendo en este artículo 1685 es que en el caso que si no se hace la aclaración de que aparte de la multa, también se tiene que cumplir con el contrato, o sea, se paga la multa y se tiene que cumplir con el contrato. Y si no se especifica que también se tiene que cumplir, pues se paga la multa y ahí se solventa esa situación. Y ya me perdí otra vez. Luis Armando, ¿qué dice usted? ¿Iba a hablar? Licenciada, buenas tardes. Le escucho, buenas tardes. Yo considero más que es dependiendo la agilidad del notario, ¿verdad? Qué tan ágil sea él para la forma del contrato. El código da amplitud para que se cumpla con las dos, y si no lo establece, solo con la última que dijo la compañera. Fíjense que aquí vamos a ver mucho la autonomía de la voluntad. Y lo que dice aquí Juan José tiene razón en la habilidad del notario, pero puede que cuando llegan con nosotros el contrato de promesa haya sido autorizado por un notario y a nosotros nos lleve la situación de que cómo vamos a aclarar esto. En este artículo es bien claro la autonomía de la voluntad que han tenido las partes, en cuanto que ellos pueden establecer una cantidad en concepto de arras, como ustedes leyeron, que no hay necesidad de establecer arras, pero las partes pueden pactarlo. También pueden establecer una multa en caso que una de las partes se negara a celebrar el contrato. Y eso lo hacen precisamente porque, por ejemplo, la persona que está vendiendo el bien y hay alguien que se lo quiere comprar, pero en ese momento no le es posible, esta persona, este promitente vendedor, pues establece las condiciones, que si en 3 meses el promitente comprador se niega a cumplir con lo pactado, se va a establecer una multa de tal cantidad. O bien, si se ha tenido en concepto de arras, por ejemplo, 50,000 quetzales, se establece que únicamente se le devolverá un porcentaje. Este artículo engloba la autonomía de la voluntad de las partes, estableciendo que puede existir una multa, que al pagarse esa multa, dice, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido, porque si más arriba dice, si no se celebra la promesa, pues puedo ir con un juez para que el juez ordene el cumplimiento de la obligación. Ven en el 1682 y 1683. Si no puedo, pues voy con un juez y el juez me obliga al cumplimiento. Pero si establecemos dentro de las obligaciones, bueno, pactemos que si una de las dos partes, por ejemplo, se niega a celebrar el contrato, pues ambas partes, una de las partes va a estar perjudicada porque detuvo la venta, o la otra parte que dio un dinero en concepto de arras, pues pensemos, por ejemplo, que dejó de percibir intereses. Entonces, se puede establecer una multa, dice, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. O sea, yo le pago la multa, se establecen 25,000 quetzales en concepto de multa. Si no se celebra, pues se los debo pagar. Y ahí cesa el derecho para la parte afectada de ir con un juez. O sea, esa multa es como, en lugar de que lo hagamos judicial, cesa la obligación voluntariamente. No sé si lo tienen. Buenas tardes. ¿Claro? Clarísimo, Buenas tardes. licenciada. Sí, Linda, el artículo 1442 explica que en este caso el promitente
sea el que incumple la obligación, tiene la obligación de restituir el doble de arras, que en este caso se constituyó, ¿verdad? Y también estaba leyendo el 1437, que hace la mención respecto a que no se puede exigir las dos cosas, o sea, se exige ya sea el cumplimiento de la obligación o el pago de la cantidad convenida, que puede también quedar una cláusula de indemnización, ¿verdad, Ligda? Claro, muy bien. Fíjese que no podemos, ahorita voy, Gloria, no podemos decir establezcamos un monto, por si usted no me cumple, establezcamos un monto de una multa. Y pagada la multa, todavía me voy a ir yo con el juez a exigir el cumplimiento. No porque pagada la multa cesa mi obligación del incumplimiento cometido, ¿verdad? Gloria, ¿qué manda? Ya, pero en ese sentido, si el contrato no lo dice, ¿verdad? Pero si el contrato dijera, porque, bueno, como le repito, yo en el 1685 entiendo de que si el contrato sí dice que aparte de la multa debe cumplir con lo prometido, creo yo que sí se podría ir a exigir el cumplimiento ante el juez competente, ¿verdad? Y otra pregunta es, o sea, ¿qué diferencia hay entonces entre el pago de las arras y el pago de la multa? Porque al final es una carga para la parte que no esté cumpliendo. Así es. Por ejemplo, si establecemos que tal cantidad es en concepto de multa, es distinto a que si lo hacemos en concepto de arras, porque las arras lo podemos establecer como un abono, como que si son 200,000 y me das 50,000, entonces esos 50,000 vienen en concepto de arras. Entonces decir, y si no se cumple con la obligación, pues se impone una multa del 10% del pago en concepto de arras. Es decir, le quito el 10% y le devuelvo lo demás. Pero les digo, bien dice aquí Gloria, si se puede establecer, porque le puedo poner multa y puedo exigir el cumplimiento. ¿Cómo puedo poner arras o no poner arras? ¿Cómo puedo no establecer lo de la multa y simplemente me incumple y voy con el juez? O sea, las situaciones, ahí se maneja mucho la autonomía de la voluntad. Nosotros debemos de conocer como notarios esas especificaciones para ver hasta dónde, no nosotros, hasta dónde la ley les permite a ellos obligarse, presionarse. Ellos, en la autonomía de la voluntad, ellos pueden establecer ellos las condiciones que ellos gusten. Nosotros solamente los escuchamos, los dejamos manifestar su voluntad y nos toca a nosotros decirles, eso sí se puede, eso se sale de un cuadro legal, eso también se puede, eso no, porque eso ya pasa a ser un contrato con cláusulas leoninas en las que se está favoreciendo grandemente una de las partes perjudicando a la otra. Entonces ellos manifiestan la voluntad y uno le va dando forma legal a lo que ellos dicen. Licenciado. Ellos no se salgan y pueden. Licenciada, buena tarde, con una consulta. Fíjese que yo tengo un conocido que fíjese que él pues vendió una serie de notificaciones y él les había prometido como que les iba a conectar, porque como tal creo que el terreno donde él vendió las notificaciones, pues algunas personas que estaban ahí tenían acceso al agua potable, pero como el terreno es algo grande, entonces él como que en vida hizo como que la promesa de que iba como que a facilitarles el acceso a la conexión al agua potable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en este caso de que la persona falleció y en este caso mi conocido es el que está con ese problema que la gente le está exigiendo daños y perjuicios y todo ese tipo de cuestiones? ¿Qué podría él hacer en esa situación? Y si aplica esto que está platicando de multa o se exime de la responsabilidad. Pues en ese sentido, Kevin, tendríamos que ver de qué forma se obligaron. Entiendo que usted tiene un amigo que es el intermediario entre los vecinos y la persona que les prometió, ¿verdad? Exacto, de hecho es el hijo. Y el señor sí tenía la capacidad legal para ofrecer eso, es decir, él sí tenía alguna propiedad sobre esa distribución del bien y por ende del agua, o de qué forma él se comprometió con ellos.
Es que supuestamente, pues como él les vendió una parte de notificaciones, ¿verdad? Pero por ejemplo, las partes de la entrada eran las que tenían acceso al agua potable. Pero sin embargo, cuando se dieron cuenta, el señor es el conocido, mejor dicho, fue como que el que vendió parte de adentro del terreno donde todavía no está el drenaje. Entonces mi pregunta es si automáticamente al él haber fallecido, pues él sigue con la promesa que le había hecho a las personas, porque él falleció de repente y ya no pudo dejar como que solucionado ese trámite. No sé qué aplicaría ahí. Veamos, por favor, tienen que ver si en el contrato a qué se comprometió o qué fue lo que les vendió, porque fíjense que a veces venden el inmueble y no sé si ustedes han tenido a la vista que venden finca, folio y libro, así como media paja de agua o una paja de agua consistente en un título, el cual es endosado a favor del comprador. Habría que ver eso, si se menciona en el contrato. Luego no pueden demandar al hijo porque no fue con él el negocio. Ahora bien, si los bienes sobre los que hay un contrato están ya a nombre de los que están comprando, el hijo solamente tiene que cumplir. El hijo tiene esto como en herencia, pero realmente en ese inmueble hay un compromiso previo al fallecimiento de su padre. Entonces a él solo le corresponde cumplirlo. Es lo mismo que pasa cuando hay un bien que me han dado a mí en herencia y cuando yo me vengo a dar cuenta, ese bien está hipotecado. Entonces hay un derecho, yo sé que soy heredera, pero antes de que yo me convierta en heredera, el propietario del bien se obligó garantizando el cumplimiento de una obligación. Me toca acatarla. Entonces, habría que ver, Kevin, en el contrato, si les vendió el inmueble y les vendió el derecho de agua, o si no hay definitivamente derecho de agua, ver si en el contrato se estableció poder implementar servidumbres de acueducto. Y fíjese, licenciada, que respecto a esa pregunta que usted hizo, pues como tal no se estableció en el contrato, pero quedó de manera verbal. Pero como tal, pues no es lo mismo las palabras que lo que queda escrito, ¿verdad? Entonces, totalmente. Por eso le comentaba. Sí, totalmente. Definitivamente ellos pueden reclamar, pueden hacer uso de lo que les vendieron en su momento. Pero si el señor se comprometió, puede que le esté entendiendo así. Miren, les vendo el bien y yo me comprometo a ustedes a ponerles agua, a instalarles todo el drenaje y todo para que tengan abastecimiento de agua. Eso fue verbal. El hijo no tiene ninguna participación ahí, ¿verdad? Incluso no hay a quien reclamarle, porque no hay sobre qué título reclamar. Tenemos que ver una manifestación de una voluntad de una persona fallecida. Entonces ahí definitivamente que no hay cómo responsabilizarse, Kevin. Licenciada, una pregunta. ¿Qué manda? Una pregunta, licenciada. Mire, fíjese que a mí me pasó algo parecido. Yo compré un lote de una propiedad, ¿verdad? Y creo que hubo falta ahí error con la comunicación de Elmer. Licenciada, una pregunta. Sí, ¿qué manda? Con respecto a los mandatos, en el artículo 721 dice que por la revocación que el mandante haga sobre el mandato quedan revocados los poderes e instituciones que el apoderado haya otorgado. Y sí, que para que esto pueda hacerse surta efectos debe notificarse a los sustitutos. Pero fíjese que yo estuve en una revocación de un mandato donde un mandante otorgó 3 sustituciones. Cuando nosotros lo llevamos al AGP, el AGP canceló el mandato principal, pero las sustituciones quedaron pendientes. Y ellos aluden y dicen de que como el mandante no se reservó el ejercicio, si no estoy mal, o fue por una palabrita bien técnica en el contrato, por eso no nos quisieron revocar también esas sustituciones. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que pueden estar vivas esas sustituciones si lo que les dio vida, que es el mandato, es lo que ya murió? Lo que pasa, entiendo, Oscar, que aquí les dejaron alguna parte vigente del contrato anterior, ¿verdad? En realidad el mandatario, revocó el mandato, hizo una revocación completa, no recuerdo la palabra técnica,
Pero cuando nosotros lo sacamos de la AGP, sí venía operada la cancelación, la revocación del mandato, pero las sustituciones nos pusieron el previo, aludiendo de que el mandante no tenía la potestad para poder realizar esas revocaciones de las sustituciones que él otorgó. Sí, ahorita voy por ahí, Oscar. Solo quiero, para llegar a lo que Oscar está comentando, solo quiero, por favor, que ahorita ya ustedes me hicieron favor de leerlo del código. Ahora me van a hacer favor de leer de la 135, que es siempre del mismo mandato, de la 135 a la página 157, por favor. Vamos a partir, para llegar a lo que dice Oscar, vamos a partir, jóvenes, que estos pues contratos de mandato son contratos voluntarios y un contrato de mandato es un contrato también llamado de gestión, así como hablábamos del contrato de promesa, que era un contrato preparatorio o preliminar. Aquí estamos hablando de la clasificación de contratos de gestión, porque lo que estoy encomendando es la gestión a alguien, tal gestión para que alguien la realice en mi nombre. Bien primordial que tomemos en cuenta que en este tipo de mandatos, cuando nuestros elementos personales, que esos no van a faltar en ningún contrato, se acercan a nosotros, ellos ya llevan una intención, ya llevan una autonomía de la voluntad, ya llevan una manifestación y voluntad de irla a hacer formal. Mandante pensó en alguien de su confianza, alguien capaz y responsable para poderle encomendar tal función. Se acercan con nosotros y ustedes conocieron que según la función, según la gestión para la cual me lo están encomendando, así va a ser la denominación del contrato, ¿verdad? Es primordial entonces que tomemos como base la confianza que existe entre ellos. El mandatario, la aceptación del mandato puede ser de varias formas. En un mismo acto, que es aquí mandante le da y mandatario, en una cláusula establecemos el mandatario acepta expresamente la voluntad del mandante y se compromete a cumplir la gestión encomendada. Como puede ser que él otorgue el mandato y en otro contrato se dé la aceptación. Como puede ser que no se mencione y se establezca en esto, se establezca que las funciones que le está dando las va a tomar por aceptadas cuando las empiece a realizar. Otra situación importante. Aquí decía Oscar que porque ellos tuvieron en sus manos una diligencia en el que existe la revocación del mandato. El mandato puede ser revocado por varias situaciones, pero una de estas, ellos revocan total o expresamente de forma total o parcial, pero alguna palabra tuvo que haber quedado ahí abierta, Oscar, que le dio todavía validez al contrato anterior. Lo mismo que sucede en un testamento. Hoy ustedes autorizan un testamento en donde el testador ha delegado sus 5 bienes a 5 personas, pero más adelante él quiere cambiar el testamento. Pero de esas 5 personas que ha mencionado en un testamento principal, únicamente dice, se revoca en el sentido que tal bien se le da a tal persona, se modifica tal cuestión. Entonces deja abierta la posibilidad de la vigencia de un testamento anterior. Se entiende que hay una revocación parcial. Lo mismo pudo haber pasado aquí, Oscar, que alguna palabra no fue clara para el registro, para el archivo de protocolos, y en ese registro de poderes pues todavía le dejaron abierto, está bien, revocó en este sentido, pero deja abierta la posibilidad de una obligación anterior. Igual aquí, si encontramos que dice, se revoca la cláusula tal del testamento en el sentido que el bien tal y tal ya no es para Carlos, es para Marisol. Entonces ahí me da a entender que las demás cláusulas están vigentes. Lo mismo debe de haber pasado aquí. La revocación del mandato puede ser total o puede ser parcial. Ahora bien, también ustedes encontraron que los mandatos son considerados un contrato formal. Un contrato formal porque debe de ser solemne y se va a llamar así, que es un contrato formal y es un contrato solemne
porque este debe de ser autorizado en escritura pública y precisamente porque tiene efectos de inscripción registral. Aquí menciona Oscar, cuando lo llevamos al archivo, cuando lo llevamos al registro, es porque Oscar sabe que su obligación posterior va a ser inscribir ese mandato. Y lo que Oscar en ese momento llevó fue el testimonio de esa escritura. Por eso es que un contrato de mandato es un contrato formal, por favor, porque debe de ser solemne, autorizado en escritura pública. Otro aspecto, la retribución para el mandatario. Este contrato puede ser retribuido, se establece el monto por el cual el mandante se obliga con el mandatario a pagarle por el ejercicio de su función, como puede ser que se establezca que es de forma gratuita. Fíjese que regularmente no se percibe ninguna retribución, pero puede existir la situación, por ejemplo, cuando nos hablan a nosotros para contratar nuestros servicios como mandatarios judiciales de un divorcio. Entonces nosotros decimos, bueno, un divorcio, yo voy a tenerme que reunir con el otro cónyuge, voy a negociar con él una pensión de alimentos, yo voy a abocarme, voy a presentar una demanda, voy a ir a una audiencia, puede que él se oponga, puede que no se presente. Entonces estimamos que el proceso se va a llevar 8 meses. Entonces le digo, mire, yo le cobro 3,000 quetzales mensuales por los 8 meses, por las diligencias que se lleven. O le cobro por todo el proceso. Por ejemplo, para poder denunciar un acto, yo le cobro por presentar la denuncia al Ministerio Público, por asistir a las juntas que me cite el Ministerio Público, toda la instancia de investigación le cobro tanto. Ahora, si ya pasa a una instancia judicial, le cobro. Eso se establece en el contrato. ¿Cómo puede establecerse? Que es de forma gratuita. Melanie, me dicen que hay alguna interferencia con la comunicación. Licenciada, con un caso concreto, perdón. ¿Qué manda, José? Perdónele que la haya interrumpido. Tengo un caso concreto, por ejemplo, de un mandato. Sí. ¿En qué le puedo servir? Cuénteme. La persona vive en Mazatenango y me otorgó un mandato para realizar un trámite ante la SAT. Sí. Entonces, concluido ese trámite, dice claramente el mandato que se cierra el proceso, el mandato queda concluido. Entonces creo que eso es algo que también tiene un tiempo y tiene una instancia, o sea, tiene una actividad concreta en el cual se puede realizar a través de un mandato. Así es. Es correcto, ¿verdad? Sí, así es. Fíjese que se ha otorgado, entiendo que aquí a José Alberto le otorgan un mandato para cierta diligencia en la SAT. Entonces, puede que ahí no se haya establecido el plazo, puede que no se haya, pero le dicen, bueno, es para poder pedir un desplegado de los omisos, de que realice los pagos o que celebre un convenio con la SAT. Bueno, perfecto, ese mandato se lleva a cabo. No establece un plazo, pero sí sabe José Alberto que su función va a ser acercarse a la SAT con su título que va a ser el mandato, pedir el desplegado, solicitar un convenio y al estar establecido un convenio, se sabe que su función ha terminado. Y la gratuidad de un contrato de mandato se puede establecer, aunque la retribución entre ellos pues haya una retribución económica, pero el mandato puede que no se mencione. Eso queda a discreción de las partes. Otra situación, también es posible que el mandatario, fíjense, el mandatario pueda celebrar nuevos mandatos. A mí me han encomendado como mandataria para tales funciones. Y yo todavía puedo delegar, puedo otorgar un mandato más para desplegarme un poquito las funciones que a mí me han encomendado. Pero imagínense, aquí es una situación que se debe de establecer. Mandante le da a mandatario tales funciones y prohibirle que las delegue dentro del ejercicio de su gestión. Porque si no, la ley le va a facultar a mandatario que pueda él todavía celebrar otros contratos y delegar otras funciones. ¿Oscar iba a hablar? Perdón, licenciada, se me activó el micrófono. Va, muy bien. Otra situación, por favor. En los casos de las personas jurídicas, sus representantes legales o los administradores
pueden otorgar mandato en nombre de ellas, pero deben limitarse al contenido de las funciones. Yo mandatario, en el caso de las personas jurídicas, una persona jurídica, un representante legal, soy representante legal de esta empresa y yo puedo otorgar un mandato para que una persona cumpla con las gestiones, yo mandante, el mandatario, pero dentro de las funciones que yo le asigno a esa persona deben de respetarse las funciones que yo tengo establecidas. Y yo con mi representada, que es la empresa, debo de tener establecidas las funciones, por ejemplo, de delegar mis funciones por medio de mandato. No puede llegar un mandatario a decir, voy a otorgar un mandato para que esta persona ejecute tales actos en nombre de la empresa que yo represento. Previo a eso, tenemos que ver si la empresa a él le ha facultado para que él todavía delegue sus funciones. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta aquí? Licenciada, yo tengo una duda. ¿Qué manda, Gloria? Yo tengo una duda en cuanto al artículo 1698, en el que dice que no se puede ejercer mandato el fallido mientras no se le rehabilite. ¿A qué se refiere con fallido? ¿O a esa una persona, me imagino? Gloria, ¿qué artículo me dice? 1698. 1698. Así es. No puede ejercer mandato el fallido mientras no se le rehabilite el sentenciado por cualquier delito mientras no haya juzgado la condena o sido rehabilitado, y en casos especiales las personas a quien la ley le prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento para tal. Una persona fallida es una persona que tiene alguna limitación legal para poder tener funciones a cargo. Esta persona que tiene una investigación, por eso es que es importante. Fíjense que puede que ahorita Gloria vaya a autorizar un contrato y ella tenga la voluntad manifiesta de dos personas, pero está en la obligación de Gloria hacerle saber si la persona no se encuentra dentro de las situaciones establecidas en el artículo 1698. Ese fallido, mientras no se rehabilite, esa persona que tiene alguna situación que por lo tanto es susceptible y es obligada a una rehabilitación, tiene algún problema que debe de ser rehabilitado, tiene un proceso penal en su contra, tiene alguna limitación que le permita poder manifestar su voluntad y no ha sido restablecida, esa persona no puede manifestar su voluntad ni delegar sus funciones. Entonces las personas no pueden decir, no tengo ningún impedimento. No, yo me siento en mis plenas facultades para manifestar la voluntad. Muy bien. Como notario doy fe que se le hizo saber a los otorgantes sobre lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil. Y ahí está. O bien, el cual cita y describe en el artículo. Pero establecer, por eso es de que es bien importante que ustedes hagan su cuadro de las obligaciones como notarios, de las obligaciones y derechos del mandante, de lo mismo del mandatario, y hacérselos ver. Se le hace saber en legales que se le hicieron ver en su momento. Ese fallido, entonces, Gloria, es esa persona que ha tenido alguna situación, ya sea legal o mental, o alguna incapacidad relativa para poder manifestar su voluntad. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, disculpe, cuando una persona es copropietaria y quiere desalojar a alguien que está arrendando para construir en la propiedad, ¿necesita el mandato de las otras dos personas que son dueñas de la propiedad? Totalmente, porque recordemos que
ahí hay varias personas dueñas de un mismo derecho. Y por principio, Emily, para que esa casa esté en renta es porque todos los propietarios estuvieron de acuerdo en otorgar un contrato de mandato. Por lo tanto, a todos les asiste el derecho para reclamar. Porque ahorita nosotros queremos reclamar y cuál va a ser nuestro título de prueba ante un juez, un contrato de arrendamiento, donde A le renta a B, que es la persona que quieren sacar. Pero también tenemos que demostrarle al juez que A es el dueño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una certificación del registro de la propiedad. Entonces el juez va a decir, bueno, hay una certificación donde me dicen que 3 son los dueños. ¿Por qué en el contrato solo hay uno? Y los otros 2 no comparecen ni por mandato. Entonces ahora, ¿cómo me van a comparecer? ¿Cómo van a comparecer los 3 reclamando su mismo derecho? Ahí también cabe el mandato. Donde yo no puedo demandar porque no estoy en el país, pero yo otorgo un mandato donde le faculto a mi hermana, por ejemplo, que es la copropietaria, para que mi hermana demande en nombre mío y en su nombre. Demande como propietaria y como mandataria de la otra propietaria. Pero sí, Emily, sí deben de estar en el consentimiento primero todos para haberlo dado en renta y ahora todos para reclamar la desocupación. Y es por eso el día de hoy. Está bien, gracias. Fíjese que hay bien específico, por favor, un mandato puede ser tan general, un mandato general donde yo le faculto cualquier situación. ¿Cuándo va a ser un mandato con cláusula especial? ¿Cuándo va a ser un mandato especial? Ustedes en aquellos artículos que yo les pedí favor, en el artículo 1692 al 1694, establecen las funciones específicas que deben de llevar los mandatos con cláusula especial. Un mandato específico puede ser un mandato general con cláusula especial o un mandato especial únicamente para tal situación. O puede ser un mandato general donde le faculto todas las situaciones y en cláusula especial tal función, ¿verdad? Cuando nuestro acto, nuestro elemento material no se encuadre en el 1692 o 1693, los pueden ustedes autorizar como un mandato general. Ahora bien, en el mandato judicial, fíjense que el mandato judicial pues puede ser otorgado a un familiar, pero especialmente debe de ser otorgado a un abogado. Pero también no olviden que hay ciertos actos que lo establece la ley del organismo judicial en su artículo 190, en donde debemos establecer que se necesita facultad especial. Por favor, anoten en el mandato judicial, ver por favor el artículo 190 de la ley del organismo judicial, porque sí es cierto, el mandato judicial va a ser otorgado a un juez, a un abogado, pero por favor, cuando sean facultades, como por ejemplo, presentar confesión, declaración de parte, reconocer o desconocer parientes, plantear recursos, incidentes, excepciones, pues intervenir en el juicio de nulidad de un matrimonio, cuando son este tipo de funciones que nos dice el 190 de la ley del organismo judicial, ahí sí tiene que ser una facultad especial para hacerlo. Otra cuestión importante en estos mandatos, miren, perdonen, ¿cuál es lo que me están aquí diciendo que ponen por 2, por 3, por 5? ¿Cuál es lo que me están planteando que varios tienen? Licenciada, es que hay problemas con el internet y se le escucha entrecortado. Somos varios los que tenemos el mismo problema. Los demás también tienen esa situación. ¿Se escucha mal? Sí, sí, por eso es que envían por 2. Sí, licenciada. Entonces se le va la imagen. Sí, licenciada, fíjese que sí, se escucha entrecortado, así como mencionó un artículo, pero solo se le escuchó 90, no se le escuchó nada. 190 de la ley del organismo judicial. Ahorita me dicen, por favor, si esto se arregla. Permítanme, por favor.
¿Me pueden confirmar si mejora, por favor? Nítido, Lick. Ahí está. Bueno, disculpen, por favor, disculpen. Fíjense que a veces me cuesta un poquito ir leyendo. Mejor, si alguien tiene alguna situación, por favor, va a ser muy oportuno que me lo haga saber de forma verbal y me digan, porque solo veía que alguien decía y ponían por 2, por 3, y entiendo que eso es que se van sumando más a la misma situación. Entonces, por favor, háganmelo saber, que de inmediato yo busco la forma de enmendar el error. Bueno, entonces ¿Qué página está leyendo del libro? Página 148, Nora, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? 190 de la ley del organismo judicial están las funciones específicas, donde va a haber una facultad especial para poder establecer las funciones del mandato judicial. En el artículo 190 de esta ley encuadran ustedes dónde se necesita facultad especial para que un abogado sea mandatario en un acto. Otro aspecto, la rendición de cuentas, por favor. ¿Qué pasa? Tengan muy en cuenta esto. ¿Qué pasa si el mandatario fallece? ¿Qué pasa con las atribuciones que él tenía? ¿Cuánto tiempo tiene el mandante o el mandatario para la rendición de cuentas? Fíjese que la obligación de rendir cuentas, pues la van a encontrar en el artículo 1515, por favor. En la rendición de cuentas y el saldo, son 3 años los que prescriben a partir del momento en que ha vencido la obligación. A partir de ese momento es que se cuentan 3 años que existe la obligación para poder reclamar la rendición de cuentas, qué se hizo, qué no se hizo, hay alguna situación pendiente. Después de ese plazo pierde todo derecho esta parte para poder exigir el rendimiento de cuentas, que sería el mandatario, ¿verdad? Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta o podemos ya cambiar de tema. Licenciada, en el 1515 son 3 años, ¿verdad? 1515, sí, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora necesito, ¿hay alguna pregunta más de este contrato? Perdonen. Licenciada, una pregunta. Según entiendo yo, por el 190 de la ley del OJ, el mandato en este caso tendría que consignarse como judicial y especial, o solo la palabra judicial. Lo que pasa es que el mandato judicial es el que va a ser otorgado en este caso a un abogado, pero se va a establecer la facultad especial. El mandato judicial es el nombre del mandato y la facultad especial es a las que va a estar inmerso el mandatario, por favor. Un mandato general con representación. ¿Quién me lo puede explicar? Un mandato general con representación. ¿Qué quiere decir eso de la representación cuando es un mandato con representación o sin representación? ¿Quién me lo puede establecer? Licenciada, ¿cómo puede representar a una sociedad? Pues, ahorita voy, Gloria. El mandante actúa en nombre de... No es cuando la responsabilidad de los actos ejecutados por el mandante recae en el mandante. Muy bien. Gloria, ¿qué me iba a decir? Perdone. Que cuando el mandato es con representación, por ejemplo, si yo otorgo un mandato con representación, yo me haré cargo de las situaciones que puedan provocar ese mandato, que si la persona mandatario o a quien yo le conferí la confianza cometiera un error, yo voy a pagar con las consecuencias. Y si es sin representación, el mandatario va a tener las consecuencias de sus actos. Perfecto, perfecto. Gloria, aprovechando, si yo te solicito que me constituyas, yo te digo que necesito un mandato en el que yo voy a solicitar un préstamo pero voy a hipotecar la casa, voy a dar en garantía mi propiedad. ¿Cuáles son las obligaciones previas que tú me exiges y cuál es el tipo de mandato que tú autorizas?
Pensemos todos en eso, por favor. En principio tendríamos que ver lo que usted decía en el artículo 1251, que tenga la capacidad, la voluntad de que el objeto sea lícito. Otra cosa que tendría yo que solicitarle tal vez algún documento que avale que la casa es suya, ir a pedir un certificado al registro de la propiedad para corroborar que sea suya. Perfecto. Posteriormente, sería un mandato, bueno, si es para un préstamo y solo va a ser para eso, tendría que ser especial atendiendo el artículo 1692, ya que si es para, permítame, que si es para... Ok. Licenciada, para complementar esto, o todavía está con Gloria. Sí, ahorita voy, licenciado. Solo termino aquí con Gloria. Gloria. Era atendiendo a que tiene que ser especial porque tiene que haber una cláusula en la que especifique que se está otorgando el poder para poder comprometer el bien que usted está expresando. Perfecto, muy bien. Por favor, no vayamos a confundir poder especial con cláusula especial, por favor. Fíjense que aquí lo que dice Gloria, totalmente acertado en todo lo que dijo, pero Gloria decía ir al registro, solicitar la certificación registral, ir al banco, preguntar los intereses. Entonces ahí podríamos decir, porque en el registro de la propiedad, nosotros con un formulario solicitamos la certificación que queremos saber. Entonces, ¿qué interés tengo con solicitar esa información? Y eso va firmado y sellado por nosotros como notarios. Pero en este caso, podrías también, Gloria, un poder general en donde le vas también a establecer a esa persona que pueda solicitar la certificación registrada al registro, porque va a solicitarlo en calidad de mandataria, y muy bien, y la cláusula especial donde diga para el préstamo e hipotecar la finca, folio y libro tal. Muy bien, Gloria. Me iba a hablar, licenciado, disculpe. Sí, licenciada. También para complementar con el artículo 1687, donde el mandato debe constar también por escritura pública. Sí. Debe también estar aceptado expresa y tácitamente para poder hacer... Más también si requieren también registros de cómo está, si tiene propiedad, bienes inmuebles, o también o si quieren, también si se requiere cartas de poder. Perfecto. Miren, por favor, aprendámonos muy bien estos dos artículos, oyen, porque para efectos del examen no vamos a no va a ser preguntas, por favor, no va a ser el mandante. ¿Quién es el que otorga la facultad? ¿Mandante o mandatario? Y ustedes subrayan mandante. No, aquí va a ser un caso específico, entonces deben de saber, por favor, exactamente, hagan un subcuadrito y pongan poder especial y aprendan. El mandato con cláusula especial, tales funciones. Ahora, ¿quién me puede explicar No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos. ¿Qué me entienden por eso? Eso quiere decir de que un mismo mandatario va a representar a varias personas que tienen obligaciones entre ellas. No se puede porque va a haber colisión de derechos porque estoy representando a este mandante que le debe a este otro mandante y yo también lo represento, entonces no se puede. Así lo entiendo. Bien, ¿y en qué caso sí se podría, Melanie, donde va a autorizar este mandatario, va a autorizar mandante a mandatario la función para varias personas con un mismo interés? Por ejemplo, ¿cuál sería? La verdad, ahí sí me agarré perdida, licencia. No, ¿cómo no? No sabes. Es que estoy nerviosa. Melanie, un contrato donde sean las mismas facultades. ¿Cuál puede ser? Donde se otorgue un mandato varias personas que tengan un mismo interés. Puede ser en una sociedad, licenciada. Ahí, señorita, ahí existe algo que lo va a encontrar en la 145 de los mandatos de personas jurídicas. Aquí no atiende eso porque aquí hay un representante, va a comparecer una persona, pero un mandato, por favor, ¿quién me lo puede decir? Donde
donde los mandantes o mandatarios tengan fines en común. ¿Cuál puede ser? Divorcio. Según el Un divorcio no se puede. No, ¿No será? ¿Contrato de sociedad? Es que en la sociedad hay una persona jurídica. Miren, yo como... Podría ser licenciada en una copropiedad que... Perfecto, perfecto, Gloria, perfecto. Yo creo que Gloria ya ganó, en otra vida ya ganó Civil 4, fíjense. Vaya, eso es... que la enfermedad me hizo bien porque me puse a leer, Ligda. Ah, qué bueno, te cayó bien entonces. Miren, ya vieron, eso es. O por ejemplo, yo voy a otorgar un mandato, nosotros 4 herederos vamos a otorgar un mandato para que este abogado lo lleve. Entonces, él lo lleva. Al momento que ya no exista voluntad entre nosotros, pues él suspende su ejercicio. En esto, como dice Gloria, el mismo caso que Gloria, que le solicité a Gloria que para ir a hacer un préstamo y para ir a hipotecar, perfecto, que hubieran sido 3 hermanas las que iban a sacar un préstamo y a hipotecar su casa, 3 personas con una misma intención. Pero en el divorcio no podemos, porque ahí tenemos 2 personas en contra. Por más que haya voluntad, ustedes, ahí hay intereses de doble vía. Entonces, miren, apréndanse muy bien eso, de saber cuándo otorgan, por favor. Es muy distinto un poder especial y una cláusula especial. Y el poder judicial también es aparte. Es un contrato solemne porque esto tiene efectos de inscripción registral. Puede otorgarse en un documento privado cuando el límite sean 1,000 quetzales, pero va a ser muy, muy difícil, de verdad que es muy poco probable. Incluso en los bancos puede que desconozcan y les vayan a exigir la formalidad de un contrato solemne, ¿verdad? Entonces, por una situación en la que yo le faculto a alguien para tal situación, entonces, pues se puede establecer un documento privado, un contrato en documento privado, pero no va a tener los mismos efectos porque podemos delegarle las funciones generales. Yo no puedo otorgar un mandato para que alguien me vaya a cambiar un cheque de 500 quetzales. Es cierto que la ley lo permite, pero no es así realmente, no se lleva a cabo. Fíjense que por aquí me preguntan, ¿por qué? Nuevamente me preguntaron en WhatsApp, ¿por qué la necesidad de que alguien le otorgue a su cónyuge un mandato cuando tienen los mismos intereses? Simplemente, aparte es que entre ellos no puedan hacer negociaciones sin el consentimiento del otro, pero por favor la persona que insiste en esa duda, ¿por qué yo no puedo llegar a una entidad bancaria a solicitar el saldo de la cuenta de mi esposo? Porque no, y usted en calidad de qué viene, soy su esposa y aquí está la certificación de matrimonio. O sea, esto va más allá de eso. Yo puedo tener participación, pero cuando él me lo faculte, me faculta que yo le pueda hacer solicitud. ¿Qué tipo de mandato ustedes autorizan? Si es para ir a pedir estados de cuenta, si es para participar en las reuniones de la colonia, si es para poder emitir un voto porque van a elegir una nueva asociación de vecinos y no va a estar mi hermana que es propietaria. ¿Qué tipo de mandato me van a autorizar ustedes? Para que asista a las reuniones del colegio, para que me den notas de su hijo, para... Representativo, ¿sí? Representativo. ¿Dónde está ese mandato representativo? Un poder general, ¿sí? Perfecto, Pablo, eso es. Representativos son todos, porque voy a... 1690, ¿verdad, licenciada? ¿Manda, licenciado? El artículo 1690, ¿verdad? Lo establece. Sí, así es. Miren, representativos son todos, porque representan la voluntad de una persona. Bueno, entonces ya se nos va haciendo tarde, les quiero pedir un favor. Vamos a tomar el libro cuarto, por favor. El libro cuarto, fíjense que ese libro es muy, muy importante y pues no sé por qué, ninguno de los programas de civil tiene ese libro cuando es tan importante.
Fíjense que ese tema de la asistencia otra vez están con eso. Hoy no se va a pasar. Ya tuve una situación ahí de una observación que algunos jóvenes hicieron a decanatura donde establecen que eso les quita tiempo. Y es cierto, porque los desconcentra. Entonces solamente les pido favor que se conecten y que participen. Hoy estuvieron bastante activos, les agradezco mucho y se siente que han leído. Omitamos la asistencia, por favor. Aquí va a ser el interés de cada uno de ustedes, por favor. Por favor. El libro cuarto se divide en 4, 8, 12, más o menos son 130 artículos. Entonces esos 130 artículos los he dividido en 3 partes para que se vayan unos en el primer parcial, segundo parcial y final, porque es muy importante que ustedes conozcan ese libro cuarto, por favor. Por favor, van a empezar a leer del artículo 1124 al artículo 1166, por favor. Artículo 1124 al 1166. Ahí hay 45 artículos. Miren, pues, háganme el favor. Y ahorita que se desocupen y se relajen un poquito, con una su hojita vayan leyendo y vayan poniendo concepto, qué se inscribe, qué obligaciones, cuánto del plazo, ahí van a encontrar cuánto tiempo para presentar los testimonios, van a encontrar el 1130, del cual hemos hablado ya bastante, qué se inscribe en el registro, qué contratos de arrendamiento se tienen que inscribir en el registro, y es un contrato que lo vamos a ver más adelante. Aquí la señorita Gloria me dice, bueno, una certificación de registro. Entonces, todo lo que son inmuebles. Vivian, por favor, su audio. Todo lo que se refiere, cuando nuestro elemento material sea un inmueble, toda nuestra obligación previa va a ser el registro de la propiedad. No podemos autorizar nada si no hemos agotado nuestro registro de la propiedad, por favor. Y me dicen, pues pedirle que lleve el título de propiedad. Él lleva un título de propiedad donde él compró la casa hace un año, pero a nosotros nos interesa, antes de autorizarle esto, cómo está el bien hoy. No cuando él lo adquirió, porque no sé en qué ha pasado en un año, muchísimo, ¿verdad? Entonces, necesito la certificación vigente. Y para la certificación que voy a solicitar necesito ser facultada como tal, porque allá en la certificación firmo y sello que yo solicito ese historial de la finca. Y si voy a delegar a alguien para que vaya a hacer esas gestiones, pues le otorgo un mandato, ¿verdad? Las facultades son muy amplias y deben de ser muy específicas para poderle encomendar a alguien una función. Entonces, les agradezco su tiempo. Si no hay ninguna pregunta, pues hemos concluido y nos vemos el día jueves. ¿Qué manda? En el caso de, por ejemplo, que ahorita se está platicando el mandato, se puede dar el caso en que, por ejemplo, una pareja, el esposo le da el mandato a la esposa a sabiendas que va a fallecer. Después del fallecimiento de la persona, la esposa quiere vender la casa con el mandato. Algunos abogados algunos notarios entiendo que sí realizan todo el trámite, sin embargo, no debería de ser lo correcto. No sé si estoy en lo correcto o me corrigen. Lo que sucede es que entre cónyuges no puede disponer uno solo de los bienes que forman parte del patrimonio conyugal. Ahí van a encontrar específicamente esa función. Si el bien es, porque fíjense que al momento del fallecimiento, pues es importante ver el régimen económico en el cual se han casado. Sin embargo, la ley, ustedes lo saben perfectamente, protege en un 50% a la cónyuge. Ella tiene su 50% indistintamente en qué régimen se hayan casado. La ley los nivela a tal grado que ellas tienen su 50% intacto. Pero yo no puedo otorgar. Lo que pasa es que en este caso entre cónyuges, ya van a ustedes a encontrar ahí la prohibición que existe, es como que fuera en copropiedad, es una copropiedad conyugal. Yo no puedo otorgar un mandato a mi amigo, a mi hermano, para que él venda la casa cuando él también es propietario, igual entre cónyuges, o declarados
declarados legalmente de hecho, ellos también tienen prohibición para hacerlo. Y si la función que me han establecido es para vender un inmueble donde no tengo interés y mandante fallece, pues el contrato a mí me lo permite, porque estoy facultada para eso. Sin embargo, tengo obligaciones, ya lo van a ver. ¿Qué pasa cuando mandante o mandatario fallece? Yo debo de rendirle cuentas a los herederos, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho. Por favor, leen los artículos del libro cuarto y las páginas del libro que les pedí favor para que concluyamos ya con el tema de los mandatos. Que tengan una buena noche. ¿Qué más? La verdad no me recuerdo el artículo, pero leí que no se puede dejar un mandato para que disponga de los bienes después de fallecido el mandante, ¿verdad? Y, claro. Y en todo caso, si hubiera quedado un proceso a medias, deberá terminarlo, pero no iniciar ningún otro. Totalmente. Porque el mandato terminaría en el momento que la persona lo dio, fallece. Así es, pero lo que pasa es que aquí hay una rendición de cuentas. Hay una rendición de cuentas, Santos, en el sentido que el mandatario debe de cumplir con su función, como también se abstiene de nuevos actos. Entonces, su obligación establecería, miren, aquí me dice Santos, hay notarios que lo autorizan. Lo que pasa es que el mandato lo dice, él está facultado para vender la casa. Imagínense quién va a saber que se va a morir, sabiendo que se va a morir. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, otorgamos un mandato. Todos sabemos que nos va a pasar eso. Pero en un artículo de muerte tendrá que ver la capacidad también para que esa persona manifieste su voluntad y ver qué funciones le va a delegar, ¿verdad? Puede, como bien dice Gloria, realizar las funciones que le han sido encomendadas, no nuevas, ¿verdad? Entonces, quedo a sus órdenes, les agradezco su tiempo y que tengan una feliz noche.